Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Riverville. Los bendecimos gentilmente y les enviamos saludos desde acá. El tema de hoy se titula Libre del temor. Libre del temor. El temor nos agobia. El temor nos hace hacer cosas difíciles en nosotros. El temor. Y hoy Dios quiere hacerte libre del temor. Dios desea hacerte libre del miedo. Porque es muy difícil el temor. No te deja caminar conforme a los planes que Dios tiene contigo. No lo deja. Vamos a la palabra en Isaías 26:3. Isaías 23:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en Dios. Dice: a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a dar paz. Y cuando nos da paz, el temor se va. Cuando nosotros tenemos paz, tenemos la confianza de lo que Dios dijo, el temor se va. Porque yo estoy confiando de que Dios es el que lo va a hacer. No estoy confiando en mis habilidades. No estoy confiando en lo que yo puedo hacer. Sino estoy confiando en Él, en Dios. Porque si comienzo a confiar en mis habilidades, muchas veces entra más el temor. Porque muchas veces no podemos, no alcanzamos a lograr muchas cosas. Nuestras capacidades no llegan al límite de Dios, jamás de nunca. Nuestras capacidades nos limitan mucho. Pero cuando nosotros colocamos nuestra confianza en Él, Él nos va a dar paz. ¿Quién desea que paz? Todos queremos paz. O nadie que desea paz. Todos queremos paz. Entonces, ¿cuál es para tener? Es confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice, y concentrar nuestros pensamientos en Él. Porque aquí es donde tenemos la lucha. En la mente, en los pensamientos. Y por eso es que nosotros tenemos que saber concentrar los pensamientos en Él. En Dios. Tenemos que saber alinear los pensamientos a Él. Porque cuando nosotros, aquí es donde tenemos la lucha, es donde el enemigo envía los dardos de duda, de miedo, de temor. Aquí en la mente. Entonces nosotros tenemos que concentrar nuestros pensamientos en Dios. No en la duda, no en el temor, sino concentrarnos en Dios. De que Él es el que nos va a ayudar a salir de eso. De que Él que nos, porque los pensamientos vienen. Dice, y la paz es la paz que yo doy no es como el mundo lo da. Esa paz que el sistema nos da, porque el sistema nos da paz. Porque mientras usted tenga más en cuenta, usted se siente más seguro, más en paz. Mientras usted más tenga conexiones, usted se siente más en paz. Pero esa paz no es la que Dios da, esa es la que da el sistema, la que el mundo te ofrece. Pero no se compara con la paz que da Dios. Y nosotros pensamos que es parecida, no se puede igual. Dice, no es como el mundo la da, no es la misma. Tenemos que buscar la paz que Dios da, no la que te da el bolsillo. Porque si tengo en el bolsillo, estoy contento. Si tengo en la cuenta, estoy feliz. No, esa no es la paz que dice Dios. Esa es la que da el sistema. Esa no es la paz que da Dios. Vivir en paz es donde yo concentro mis pensamientos en Dios. Si yo quiero vivir en paz, yo tengo que concentrar sí o sí mis pensamientos en Dios. Si no, voy a vivir siempre con ansiedad, con cosas fuertes en mi vida, porque no estoy concentrando mis pensamientos en Dios. Si yo concentro mis pensamientos en Dios, Él me va a dar esa paz que yo estoy buscando. Él va a quitar ese temor que tengo
Él va a quitar ese miedo que tengo. ¿Amén? Hoy vivimos, hay algo que vivimos en el pasado que nos ha enseñado a tener miedo. En el pasado hubo algo que nos hizo hoy tener miedo. ¿Quién fue cuando que primero que experimentó Adán? Tuvo miedo, dice la palabra. ¿Qué fue lo que primero experimentó? La primera tuvo tener miedo. Y eso muchas veces nosotros lo experimentamos. Cuando hay un momento en nuestra vida, tenemos miedo. Y entonces después cuando ya estamos grandes, que vivimos esa misma experiencia y tenemos miedo de eso que vivimos desde pequeño. Y tenemos miedo y temor de eso que vivimos de pequeño. Y eso no nos permite ver con claridad el temor. No nos deja el temor. No nos permite avanzar, pero para nada al temor. Porque eso que vivimos en el pasado nos estresa, nos pone de mal humor. ¿Por qué? Por el temor. Por eso que vivimos en el pasado. Muchas cosas que usted hoy este es pasado. Y usted se comporta así por eso. Y usted actúa así es por eso. Por lo que vivió en el pasado. Por lo que vivió con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su tía. Y usted se está comportando así. Y usted está haciendo las cosas que no tiene que hacer. Y eso puede ser tener miedo de no confiar. Porque confió y le dio un duro. Extendió su mano y se la picaron. Confió en una persona y lo defraudó. Muchas veces nos cuesta ahorita confiar en Dios. Y muchas veces nos cuesta tener esa relación con papá. Muchas veces porque no tuvimos una buena relación con nuestro papá. No podemos experimentar el amor de Dios. No podemos experimentar que Dios es su papá, que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Pero vemos mal a Dios. Lo vemos castigador, lo vemos que es un juez, que nos condena. Pero no es así. ¿Pero por qué lo vemos así? Porque así vino nuestro papá. Porque así fue nuestro papá, así fue nuestra mamá. Y entonces pensamos que Dios es igual. No, igual. No se puede comparar su gracia, su favor con nosotros. Porque sin merecerlo, Él envió su único hijo a morir en la cruz por nosotros. Sin merecerlo. Nadie ha hecho algo que merezcamos que Jesús no es la cruz del Calvario. Nadie. Dice la verdad que Él llevó todos nuestros temores, todos nuestros miedos en la cruz. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de adopción, que podemos llamar a la Padre a Dios, al Padre. Pero el temor no nos permite ni relacionarnos con Dios. El temor. Pensamos que cuando hacemos algo nos viene temor, como Adán y Eva tuvimos miedo, y ya no queremos relacionarnos por el temor con Dios. Cuando usted se equivoca, ¿qué es lo primero que hace? ¿Irse de la iglesia? Lo primero, no viene a la iglesia. Cuando usted se equivoca. Pues el temor no puede ser así. También tenemos que buscarlo, porque a Dios buscó a Adán. Dios lo buscó. ¿Dónde estás, Adán, que no te veo? ¿Dónde estás, Adán, que no te veo? Porque no estaban los planes que Dios había diseñado para él. Porque Dios lo sabe todo, pero los planes no estaban. Entonces tú estás haciendo, te está llamando. ¿Dónde estás? Porque en el plan que yo te puse, no estás. En el propósito que yo te coloqué, no estás. Tienes que estar en ese plan, en ese propósito. Pero el temor te aleja de ese plan. Amén. Miren, Josafat era un rey de verdad y le llegaron una mala noticia, que 3 ejércitos se habían unido
para levantarse en contra de su reinado. 3 contra 1. Y él dice que tuvo miedo. Y es natural tener miedo. Es natural sentir temor. Dice que tuvo miedo. Y vamos a Segunda de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22. Dice, y acudieron algunos y le dijeron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. Una gran multitud del otro lado del mar. Y no solamente que era una gran multitud, sino que estaba a la puerta de la esquina. Estaban ahí cerquita. Y eso lo querían derribar. Y él tuvo miedo. Dice el verso que dice, y él tuvo miedo. Y entonces, mira lo que hizo Josafat. Su rostro, subió su rostro para consultar a Jehová. Subió su rostro para consultar a Dios. ¿Qué hace usted cuando tengamos miedo? ¿Qué hacemos? Lo que menos hacemos es hacer eso. Es humillarnos, buscar a Dios. Huimos cuando viene el temor. Huimos cuando viene el miedo. Porque es más fácil huir, pero no. Huimos, dice. E hizo perdonar ayuno a todo Judá. Y se reunió todo lo de Judá para pedir socorro a Dios. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Se unieron todos y proclamaron ayuno, buscando la respuesta de Dios, buscando qué hacer en ese momento. Porque tenemos que, cuando viene el temor, no sabemos qué hacer. Cuando viene el miedo, cuando vienen esas malas noticias, que tienes cáncer, que tienes deuda, se te aumentaron las deudas, que tiene esa mala noticia, y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Vamos a buscar a Dios para que Él me diga qué tengo que hacer en ese momento. Porque el temor no te deja ver. No te deja ver más allá. Es más, el temor crea circunstancias que no existen. Teorías que no existen. Confía tú contra ti mismo que cosas que no existen, que no son reales. Y te hacen ver cosas que no son. Cuando la persona está en el desierto, alucina. Y así pasa cuando tenemos temor. Alucinamos. Vemos cosas que no son reales. Y el miedo nos hace ver cosas que no son de Dios. Que no vienen de Dios. No vienen del cielo. Amén. Y entonces dice, Dios nuestro, castígalo. Nosotros no podemos hacerle frente a un gran ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Ni siquiera sabemos qué hacer. No podemos hacerle frente a este ejército tan grande. No podemos, no tenemos la capacidad. Por eso nos dirigimos a ti, a buscar de tu ayuda. Por eso nos dirigimos a ti a buscar tu ayuda. Porque el temor no nos deja ver. No nos deja ver el temor. Y dice entonces el 15. Y dijo Josafat, escuchad habitantes de Judá y todo Jerusalén. Escuchad, está bien, rey Josafat. Así dice el Señor, no tenga miedo. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo primero que le dijo fue no tengas miedo. Antes de darle la palabra. Eso fue lo primero que dijo porque es lo que necesitaba él primero. Cuando Jesús llegó, que volvió de la muerte, dijo, pasa a nosotros, a los discípulos, porque eso era lo que primero necesitaban. No tenían paz.
Y aquí que necesitaban ellos era, porque hay gente que tenía ¿qué? Miedo. Le digo, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo, ni te acobardes. Salgan mañana a hacerle frente, que yo estaré con ustedes. Perdón. El 15, no tengan miedo ni se acobarden. Cuando vean a ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es mía. La batalla no es de ustedes, sino es mía. No se acobarden, porque esa batalla no es de ustedes. Esa mala noticia que te llegó, no te acobardes, no es tuya. Esa noticia que te tumbó, no te acobardes, ni tengas temor, porque esa es mía. Esa batalla es mía. No te pertenece a ti luchar. Y entonces, ustedes no tendrán que luchar en esa batalla. Quédense quietos en su puesto. Ustedes no tienen que pelear esa batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Estar quietos. Pero ahí no matamos nosotros, porque no queremos quedarnos quietos. Queremos hacer algo por lo menos, Señor. No, quieto. No nos gusta quedarnos quietos. Quieto. Hay que esperar. Hay que quedarse quieto. No hay que moverse. Hay que quedarse quieto. En su puesto, y vean cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana a hacerle frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes. Ahora sí, salgan mañana a pelear, porque yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar ahí con ustedes. Vayan a pelear, vayan a luchar. Cuando ponemos los ojos en Dios, mira lo que pasa. Cuando colocamos el temor, aun cuando tengamos el temor, ponemos los ojos en Dios, Dios nos da la victoria. Dios nos da esa victoria que nosotros estamos pidiendo. Entonces, el 18, en Josafat, toda Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron. Después que Dios le dio la palabra, se postraron y lo quieren. Adorar a Dios. La adoración que llega. Y el 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis. Dios es el que me va a guardar si yo creo en Dios. Si yo confío en Dios, es el que me va a guardar. Pero para yo ser prosperado, ¿en quién tengo que creer? ¿En quién? ¿En quién tengo que creer? En el profeta. Para ser prosperado. Porque el profeta es que te va a decir dónde tienes que caminar. Porque el profeta viene de Dios. A guiarte a dónde tienes que hacer. Ahí vino el profeta a decir qué tenían que hacer. Y por eso es que ellos prosperaron y le dieron la victoria. Porque el profeta viene de Dios. Pero tenemos que creer en los profetas. Si no creemos en los profetas, no va a pasar nada sobrenatural en nuestra vida. Porque a través de los profetas es donde quería. Los profetas de Dios van a direccionarte a dónde moverte, qué hacer. Los profetas de Dios. Y no creemos muchas veces que Dios habla a través de los profetas, sí habla. Y sigue hablando a través de los profetas, a través de los hombres que Dios usa. Creer en Jehová. Por eso es que aquí en esta palabra hay muchos mensajes que se caen. Porque muchas veces no creemos muchas veces en lo que Dios nos dice a través del mundo. Pero si creemos por creer, es lo que dice la Biblia.
No, pues solamente puedo confiar en Dios, sí, pero también dice que tenemos que creer en los profetas. Si usted cree, usted no cree. Y no pasan cosas en esta vida, pues, porque creemos que los profetas no hacen nada. Y porque hay personas que han tenido buena experiencia con eso, no quiere decir que son iguales todos. Es como un restaurante. Usted va a un restaurante y hay un plato que no te gusta. Pero por eso no va a decir, no, todos los restaurantes son malos. No, ese restaurante fue malo. Entonces, pero tenemos que creer en los profetas. Creer en los profetas. ¿Amén? Dice el 25. Entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín. Ya Dios les dio la victoria. Ahora fueron a llevarse ¿qué? El botín. Y es un botín muy pequeñito ahí mismo, para que usted vea. Por eso que Dios siempre quiere darte mucho. ¿Cómo Dios quiere darte? Poco, no, mucho. Y encontrándose entre los cadáveres de muchos ganados, riqueza, ropa y joyas muy valiosas, más de las que podían llevar, gastaron 3 días recogiendo el botín. 3 días recogiendo el botín. ¿Cuánto? 3 días. O sea, ¿era poco? No era poco. Imagínense llevando, todavía falta, sí, todavía falta. Todavía falta, sí, hay bastante, vamos, sí, todavía falta, vamos, hay 3 días haciendo eso mismo. Por eso que Dios te quiere dar como mucho, poco no, mucho. Pero tenemos que creer en los profetas. Tenemos que creer en los profetas. Porque Dios le dio a través de quién? De un profeta, le dijo lo que tenía que hacer. A través de un profeta, lo que tenían que hacer. Y al 4.º día se reunieron en el valle de Beaca y allí agradecieron al Señor. Y allí se agradecieron al 4.º día después, agradecieron a Dios. Tenemos que agradecer después que Dios te bendiga. Después que venga ese botín, tienes que agradecer a Dios. Después que venga esa millonada, agradece a Dios. No te olvides de Dios, porque fue el que Él te dio esa victoria. Fue Él que te dio ese botín. Agradecieron a Dios y adoraron. Dice en el 20:30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz de todas partes. Imaginen ustedes tener un reinado donde siempre hay problemas, donde siempre hay pleito, donde los demás reyes quieren venir a invadirte. Y en él no hubo paz. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Porque Dios se la dio. Y esa es la paz que Dios te quiere dar. Esa es la paz que Dios te quiere dar. Que no tengas que pelear con nadie porque Dios te da la paz. Dios te da la paz. En ese reinado, donde las probabilidades son muy pocas que haya paz. Pero en ese lugar donde Dios te da la paz. Amén. En Romanos 8:15. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron el Espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el Espíritu que lo adopta como su hijo, que pueda clamar a la Padre. Dios no está dando un espíritu para que te esclavice o te veces el temor, el miedo. Eso no va a poder. Dios te ha dado para que pueda clamar Abba Padre. Abba Padre, porque tú eres un hijo de Él. Eres un hijo de Él. Mira, 1 de Juan 4:18.
Juan 4:18. Dice: y esta clase de amor no hay temor. En esta clase de amor no hay temor. Porque el amor, el amor perfecto, expulsa todo temor. El amor perfecto expulsa todo temor. Y si tenemos miedo, es por el temor al castigo. Y si tenemos miedo, es por el temor a que nos castiguen. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que experimentó Adán? Temor. ¿A quién? A que nos castigaran. Y eso tenemos nosotros. Sentimos temor a que nos castiguen. Y por eso tenemos miedo. Y dice, con esto dice, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y esto significa, si no tenemos temor, es que no hemos experimentado completamente el amor de Dios. Porque dice que el amor, el perfecto amor, echa el temor. Dios no te castiga, pero como nosotros nos castigamos por amar, y nos condenamos. Y tenemos temor de las cosas que nos han enseñado. No hemos experimentado el perfecto amor de Dios, de su gracia, de su favor, porque tenemos miedo. Porque el perfecto amor que hace expulsa el temor. Expulsa el temor. Y nosotros tenemos que experimentar ese amor de Dios. Experimentar el amor de Dios. El que expulsa el temor. El que expulsa ese miedo que no nos deja caminar. Que no nos deja avanzar. Y ese tenemos que expulsar. Ese tenemos que sacarlo de nuestra vida. Porque no hemos experimentado ese amor de Dios. Ese amor de Jesús que vino a romper el temor que teníamos al amor. Hay cosas que yo tengo el control, pero hay cosas que no tengo el control. Hay cosas que usted puede controlar, que usted puede dominar, pero hay otras cosas que usted no va a poder controlar, que no va a poder dominar. Pero las cosas que usted tiene el control, hágalo usted, como es su vida. Pero hay cosas que no tenemos el control, que esas tenemos que dejárselas es a Dios, a ese Todopoderoso, que puede cambiar eso. Pero no podemos tener el control de todo. No, hay cosas que usted no domina, no controla. Pero entreguémosla a Dios. Que Él pueda hacer las cosas poderosas. Josafat no dominaba que venía a invadir. Eso no lo dominaba, no lo controlaba. Pero sí pudo él controlar, entregárselo a Dios. Ese temor, ese problema que vino, esa mala noticia que vino. Porque cuando las malas noticias vienen así de repente, vienen en un mundo inesperado. Y a veces una y otra y otra y otra que viene detrás de otra, como Job. Buena mala noticia. Y a veces vienen así en nuestra vida, una tras de otra mala noticia. Y nosotros, ¿pero qué pasó, Señor? Eso no lo podemos hacer. Pero sí, ¿qué voy a hacer yo cuando vengan esas noticias? ¿Qué voy a hacer yo cuando vengan esas noticias? ¿Voy a buscar al cielo o voy a enfocarme en mis habilidades? Porque no es con tu Santo Espíritu, no es con fuerza ni con habilidades, es con su Santo Espíritu, es con Dios que podemos tener la victoria. Él pudo, no sé qué hacer, Señor. Desnudarme delante de Dios, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, porque de verdad no tengo
ni la más mínima idea de qué hacer en estas circunstancias. Ayúdame a qué hacer, qué buscar, dónde moverme. Pero tenemos que nosotros desnudarnos. Aun cuando Dios sabe todas las cosas, porque Dios sabe todo lo que te está pasando a ti, Él lo sabe. Pero habla con Él, relaciónate con Él, como hijo de Dios, porque Él te ama, Él ama mucho. En Salmo 91, 2 dice: diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esperanza mía, castillo mío, es mi fortaleza, es Dios, es el que me va a fortalecer, y es en Él en donde coloco mi confianza, es en Él donde coloco mi confianza, es en Él, no hay más nada. Y el 5 dice: no tengas miedo de los temores de la noche, ni de las saetas que lanzan en el día. No temas a la enfermedad, ni que te afectan en la oscuridad, ni a la catástrofe que te estalla en el medio del día. Aunque caigan 1000 a mi lado, y aunque murieran 10,000 a mi alrededor, estos males no me tocarán. Esto a mí no me va a tocar, porque estoy colocando a Dios como mi confianza, como mi castillo, como mi roca, el que va a fortalecer. Y con eso terminamos. Salmo 34, 4. Salmo 34, 4. Dice: busquen a Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Y me libró de todos mis temores. Y hoy tú estás buscando a Dios. Y hoy Dios te va a liberar de todos tus temores. Te va a hacer libre de todos tus temores. Amén. Vamos a despedir la transmisión. Bendición a las personas que estaban ahí. Y quiero que pase la pastora, por favor.